¿Qué tal, queridos amigos, mis hermanos? El día de hoy, sábado 20 de mayo, seguimos con nuestros devocionales de la serie Los Nueve. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y el día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana, que es la paciencia. Cómo desarrollar esta manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas, la paciencia. El tema de hoy es nuestra necesidad de paciencia. Y quiero que vayamos a la carta de Santiago, capítulo número 5, y vamos a leer del versículo 7 al 11. Santiago 5, del 7 al 11, y vamos a aprender lo que nos dice Santiago, por qué necesitamos esta paciencia, cómo podemos inspirarnos para nosotros poder desarrollar esta paciencia que la Biblia nos enseña, que es un fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera el texto bíblico, Santiago 5, versos del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy amable y compasivo. Y en este pasaje, amados hermanos, amigos que están escuchando, viéndonos a través de este devocional, estamos aprendiendo y vamos a ver cómo en esta parte vemos que Santiago, por las circunstancias que estaba viviendo la iglesia en estos primeros años, él habla acerca de un tema muy importante que era la venida del Señor, la parusía. Y esta venida del Señor también iba de la mano con la paciencia que nos ha mostrado y nos ha enseñado que se tiene en los momentos de dificultad, que se desarrolla en los momentos de dificultad. Porque los primeros años para la iglesia fueron años en donde tenían que seguir luchando a pesar de la oposición que existía. En esta parte de la epístola, en esta parte de la carta, Santiago nos dice o nos da un mandato. Nos dice que nosotros tenemos que ser pacientes. Consciente Santiago de todo lo que estaban viviendo aquellos que estaban leyendo la carta o aquellos que iban a escuchar la carta, les dice que tenían que desarrollar y que tenían que ejercitar la paciencia. Porque si bien es cierto, en la carta se había hablado acerca de que había opresión a los pobres, había pecado y que el pecado generaba, la concupiscencia generaba el pecado y que los conflictos entre ellos mismos estaban generando los problemas, Santiago termina diciendo, queridos hermanos, lo más importante que tenemos que hacer para todo lo que viene por delante, para lo que viene en nuestras vidas, es desarrollar esa paciencia. Porque la paciencia es una virtud que muy pocas personas poseen, pero que muchos buscan. Vivimos en una sociedad que para todo, quiere algo instantáneo. Queremos todo light, queremos todo rápido. Queremos una sopa instantánea. Queremos que lo que tengamos que cocinar sea instantáneo. Pero ser paciente, tal como Santiago usa la palabra, es mucho más que estar esperando y que estar esperando tranquilamente a que pase el tiempo. La paciencia es el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con la de los demás. Y a veces, en algunas ocasiones, esa conducta termina siendo desagradable o termina siendo una conducta opresora inclusive. Por lo tanto, una persona paciente es una persona que logra controlar su ira. Es una persona que no busca venganza. Hay una palabra que se utiliza en español para traducir esta palabra macrotimia, que es la palabra que se traduce como paciencia. Y en español, en algunos pasajes, se traduce como longanimidad. Y la longanimidad no quiere decir sufrir durante cierto tiempo sin tolerar a alguien por mucho tiempo. Miren,
lo que realmente significa esta palabra es, ah, alguien que puede entender que las personas pueden estar de mal genio, pero que no se centra en ello y sigue avanzando y sigue caminando hasta lograr la meta y el objetivo que tiene por delante. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Santiago es que en medio de las dificultades que estamos viviendo, la paciencia, la macrotimia, esa longanimidad que podemos desarrollar, es la paciencia de sabernos en la voluntad de Dios. Es algo muy interesante que para hablarnos de esto, Santiago toma un ejemplo de la vida cotidiana. Dice el versículo 7: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La versión Reina Valera 60, que es la que estamos leyendo, nos traduce o nos pone la palabra lluvia temprana y tardía. Sin embargo, en el idioma original, en el griego, no está la palabra lluvia, porque parece ser que lo que se está refiriendo Santiago no es a la lluvia, sino al fruto. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, y debería decir, aguardando con paciencia hasta que reciba el temprano y el tardío. Quiere decir que nos está poniendo como ejemplo al campesino. Ese campesino que ha aprendido que todo crece según las estaciones del año, que sabe cuántos días son necesarios para que una planta se desarrolle, desde que se siembra la pequeña semilla hasta que se da la cosecha. Sabe también que se necesita cuidar detalladamente esa pequeña plantita día con día, día con día. Tal vez ir y empezar a quitar toda esa hierba que crece alrededor de la planta para que pueda crecer sin que nada la ahogue. A eso se refiere Santiago. Dice que la paciencia que nosotros debemos desarrollar es precisamente una paciencia que día con día pueda detenerse a estar quitando todo aquello que estorba nuestro sano crecimiento, para que podamos esperar la venida del Señor. Yo sé que tal vez estamos pasando por alguna prueba o alguna dificultad, porque estamos en un mundo imperfecto. Y aquí, en el mundo, tendremos aflicción. Jesús nos lo dijo y lo vimos la semana pasada, pero también nos dijo que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Así que, querido hermano, querido amigo que hoy me estás escuchando, me estás viendo, la paciencia es algo que debemos desarrollar y que no surge de nosotros solos. Es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la manifestación de Dios cuando dejamos que Él obre completamente. En medio de las tribulaciones y en medio de las dificultades, Dios quiere desarrollar esa paciencia en tu vida y en mi vida. El versículo número 9 nos habla acerca de los peligros de la impaciencia. Versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Aquí el problema es que nos presenta el texto literalmente en el idioma original, en el griego dice: hermanos, no gruñan unos contra otros, para que no sean condenados. Mire que nos está presentando que no solamente tenemos que tener paciencia en medio de las dificultades que vivimos, sino que también Santiago nos está hablando que una de las maneras en las que vamos a necesitar desarrollar paciencia es con las personas que están a nuestro alrededor, porque ahora va a haber personas que necesitan gracia extra a tu alrededor. Dios va a poner personas que van a desarrollar tu carácter para que seamos cada día más como Cristo. Personas que necesitan que desarrolles la paciencia de Dios. Alguien escribió en alguna ocasión: debemos andar en amor con los santos arriba, y andar en amor con los santos en el cielo va a ser una experiencia gloriosa, pero andar aquí abajo con los santos que uno conoce, bueno, esa es otra historia. Y precisamente de eso se trata, porque en tiempos de dificultad la paciencia se agota y estamos tentados a quejarnos, porque eso es lo que dice el texto. El texto habla de gruñir unos contra otros, quejarnos unos contra otros. Estamos quejando de si el clima, estamos quejando de que si el dinero no me alcanza, que si mi trabajo
me hacen trabajar en exceso. La Biblia dice que debemos ser pacientes porque estamos en un mundo imperfecto y que todas esas circunstancias que están pasando a tu alrededor, Dios las quiere utilizar para desarrollar tu paciencia. Y termina Santiago hablándonos de la paciencia triunfadora, de los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor. Versículos 10 y 11 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto siempre debe ser un consuelo para nosotros, que hay otras personas que están pasando lo mismo o a veces hasta dificultades mayores que las que nosotros estamos pasando. Y Santiago nos consuela diciendo: queridos hermanos, este reto de paciencia que están ustedes enfrentando, no son ustedes los primeros que lo están enfrentando. Vean atrás y vean cuántos profetas también tuvieron que pasar por aflicción y desarrollar la paciencia que ustedes están desarrollando. Versículo 11 nos habla del caso de Job. Seguramente todos conocemos algo de este hombre, de la paciencia de Job. La Biblia nos enseña en el libro de Job que Job sufrió porque perdió su casa, perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su familia, perdió todo. Y sin embargo, en esos momentos de dificultad, Job atina a decir: el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Una paciencia que a pesar de las dificultades continúa avanzando. Una paciencia que a pesar de las dificultades continúa creyendo, continúa yendo hacia adelante. Ese es el ejemplo de los profetas. Santiago acude al testimonio de los que anduvieron presentando el mensaje de Dios al pueblo, que sufrieron persecución, aún de sus mismos compatriotas. Además, también sabemos que muchos de ellos murieron en el camino. Sin embargo, Santiago los toma como el ejemplo y prácticamente nos dice que ellos son bienaventurados, porque son los que han perseverado, los que en medio de las dificultades, en medio de tal vez personas que necesitaban paciencia, pudieron desarrollar esa paciencia que solamente Dios nos puede dar. El caso de Job, podríamos tenerlo en un día como devocional y explicar cómo Dios desarrolló la paciencia de Job, pero el día de hoy quiero que tú y yo analicemos, quiero que tú y yo veamos cómo Dios nos está invitando a desarrollar esta paciencia. Es una invitación porque Cristo viene, porque el Señor viene y debemos estar preparados. Esta invitación no solamente es porque Cristo viene, sino porque a tu alrededor hay personas que necesitan ver en ti el rostro de Jesús a través del fruto del Espíritu, desarrollado en la paciencia que ellos quieren ver en ti. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos en alguno de estos medios, como lo es el WhatsApp en audio, o en Facebook en Pip Acuna, en nuestro Twitter Pip-Acuna, en nuestro canal de YouTube Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, o en nuestro sitio web pibacuna.org, en donde encontrarás todos los devocionales que hemos realizado, que hemos grabado desde el año pasado. Las enseñanzas desde el año pasado, allí las encontrarás, pibacuna.org, en la sección de devocionales, y tú podrás escucharlos o verlos en video en el canal de YouTube. Espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos, queridos amigos, mis hermanos. El Señor me los bendiga.